avanzamos con lenguaje coloquial y simbólico, ¿sí? Primero hagamos una diferencia y recordemos qué significa esto, ¿no? El lenguaje simbólico es el que, matemáticamente hablando, están acostumbrados a ver ustedes, ¿sí? Que son los números, las letras. Cuando digo letras, es como por ejemplo las ecuaciones que hicimos acá arriba, ¿sí? Ese sería el lenguaje simbólico. El lenguaje coloquial, básicamente, es el lenguaje de las palabras, que pueden ser oraciones, escritas u orales, ¿sí? Entonces, la idea es que me dan una oración y yo tengo que pasarla al lenguaje simbólico o a veces viceversa. Yo les doy una ecuación o un cálculo y ustedes tienen que escribirlo con palabras, ¿sí? Por ejemplo, acá me dice el doble de 5. Entonces yo ya lo expresé, ¿sí? Justamente el doble de 5 es multiplicar al 5 por 2, ¿sí? 2 por 5. Yo les digo, por ejemplo, el doble de 10, ustedes me dicen 20, el doble de 50, 100, el doble de 15, 30. Es decir, al número lo están multiplicando por 2, básicamente, ¿no? Bien, después vayamos al segundo. Me dice la diferencia entre 10 y 2. Y tenemos que empezar a recordar un poco estas palabras, ¿no? Diferencia, disminuido, resta. Bueno, ya resta y ya damos por entendido que estamos hablando justamente de una resta, ¿no? Eh, entonces, esta palabra diferencia es sinónimo básicamente de resta, ¿sí? Cuando me dicen diferencia, disminuido, estamos hablando de una resta. Entonces, básicamente me dice una resta entre el 10 y el 2. Entonces acá anoté 10 menos 2, ¿sí? Ahora, la cuarta parte de 20, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que al 20 lo voy a dividir en 4 partes, básicamente, ¿no? Eso es lo que significa la cuarta parte de 20, como es la quinta parte, la sexta parte, la séptima parte. Es decir, a ese número dividirlo entre, en este caso 4, 6, 7, dependiendo de lo que me diga, de lo que me pida. Y lo puedo expresar de dos formas, como 20 dividido 4 o 20 sobre 4, que es lo mismo, ¿sí? Estos dos puntitos y esta línea, recordemos que representa una división, al fin y al cabo, ¿no? Y acá es en donde empezamos a subir de nivel, por así decirlo. ¿Qué significa esto? Yo les escribo acá un número, ¿sí? No me están especificando qué número, se pueden referir a cualquiera. Entonces yo no puedo escribir 10, 20, 30, 50, 100. No, tengo que escribir una letra, ¿no? Y esa letra puede simbolizar cualquier número, ¿sí? En este caso puse X. Podemos poner cualquier letra, ¿sí? La B, W, T, U. Pero yo pongo la X porque es la que generalmente vamos a ver en los libros, ¿sí? Bien. Después me dice, el triple de un número. A ver, ¿qué significa esto? Yo le digo, el triple de 5 me dicen 15, el triple de 20 me dicen 60, el triple de 2 me dicen 6. ¿Qué están haciendo? A ese número lo están multiplicando por 3, ¿no? Pero si yo ahora les digo el triple de un número que desconocemos, ¿sí? Justamente al 3 lo voy a multiplicar ¿por qué? Por una X, ¿sí? Por una incógnita, un número que yo desconozco, ¿sí? Cuando nosotros no conocemos el número con el que estamos tratando, lo representamos con una letra, ¿sí? Vamos abajo, me dice la mitad de un número. Yo le digo la mitad de 10 me dicen 5, la mitad de 20 me dicen 10, la mitad de 50, 25. ¿Qué quiere decir esto? Que al número lo estamos dividiendo por 2, ¿sí? Pero como yo acá desconozco el número, directamente pongo la X, la incógnita, dividido 2, que también lo podemos expresar como X sobre 2, ¿sí? Es lo mismo. Ahora, vamos al consecutivo de un número. ¿Qué significa esto? A ver, si yo les digo el consecutivo o el siguiente, es lo mismo, de 50, ¿qué me dicen ustedes? 51. El siguiente de 19, 20. El siguiente de 5, 6. Es decir, ¿qué le estamos haciendo al número? Sumándole un 1, una unidad. Y si yo ahora les digo el consecutivo de un número que desconocemos, ¿sí? Que yo no conozco cuál es, lo que hago es escribir la incógnita, la X, y a esa X sumarle un 1. De esa forma obtendré su consecutivo, ¿sí? No sé cuál es este número, pero sé que si le sumo una unidad obtendré el consecutivo, el siguiente de ese número. Bien, y ahora vamos al anterior de un número, ¿sí? ¿Qué significa esto? A ver, si yo digo el anterior de 5 es 4.
¿no? El anterior de 10, 9. El anterior de 20, 19. ¿Qué le estamos haciendo al número? Restándole un 1. Es muy parecido a este, pero bueno, en vez de sumarle un 1, le restamos un 1. A ese número que yo desconozco, ¿sí? Lo que voy a hacer es expresarlo como una X y restarle un 1 para obtener su anterior, ¿sí? Ahora en la hoja de atrás vamos a ver otros ejemplos. Bien, acá aumentamos un poco el nivel, ¿sí? Y vamos con el primero. Me dice el cuadrado de un número, ¿sí? Entonces yo les digo, por ejemplo, el cuadrado de 3 es al 3 elevarlo al cuadrado, ¿no? 3 al cuadrado es 9. El cuadrado de 8 es al 8 elevarlo al cuadrado. 8 al cuadrado es 64. Pero como ya acá les digo el cuadrado de un número, ¿sí? No les especifico cuál, ese número vendría a representar una X, ¿no? Entonces esa X estaría elevada al cuadrado, ¿sí? Porque siguiendo los ejemplos de antes, nada más que ahora como yo no tengo un número en concreto, en específico, tengo que marcarlo como una letra, ¿sí? Un número desconocido. Entonces, acá me dice, y avanzamos un poco en el nivel, el doble del siguiente de un número. Acá hay que hacer como un truquito que me enseñaba mi seño, mi maestra, hace añares. Era como leerlo de atrás para adelante, ¿sí? Porque teníamos que respetar algunas cosas. A ver, porque acá va a empezar a haber paréntesis, por así decirlo, ¿no? Me dice, el doble del siguiente de un número. Yo ya sé que el doble simboliza una multiplicación por 2. No me dice el doble, sino si fuera el triple sería por 3, si fuera el cuádruple por 4. Pero acá me dice por 2. Entonces, es una multiplicación donde va a estar el 2, ¿no? Eso yo ya lo sé. Me dice, el doble, voy a tener que multiplicar al 2 por el siguiente de un número. ¿Y cuál es el siguiente de un número? Eso lo vimos antes, ¿no? El consecutivo o el siguiente de un número es lo mismo. Es a la letra X, ¿no? Sumarle un 1. Y yo les pregunto, ¿ahí está bien el ejercicio? No, ahí está mal. Pareciera que seguimos al pie de la letra lo que nos está diciendo acá, pero acá hay algo que falta y son los paréntesis. ¿Sí? Lo voy a poner con color verde, los paréntesis. ¿Por qué? Porque me está diciendo que multiplique por 2 al siguiente de un número. ¿Sí? Es por eso que mi maestra me decía, léelo de atrás para adelante, fíjate. Primero tenemos esto, que es lo que tenemos que anotar primero. X más 1, el siguiente de un número. Le ponemos paréntesis y después lo multiplicamos por 2. ¿Sí? Ese es el truquito que me decía mi maestra. Entonces es importante los paréntesis en estos casos, ¿sí? Bien, vamos al siguiente. Me dice el producto entre la mitad de un número y su anterior. Acá se complicó un poco más la cosa. Me dice el producto. Yo ya sé que es una multiplicación, ¿sí? Tengo que hacer una multiplicación entre dos cosas. Primero me dice la mitad de un número, ¿sí? Y su anterior. Entonces, como no me da un número en específico, yo ya sé que va a haber una incógnita, una X, ¿no? Entonces, tengo el producto entre la mitad de un número y vamos a hacer como me decía mi seño. Primero vamos a hacer esta parte de acá, ¿sí? De atrás para adelante. Vamos a hacer esta parte. Me dice la mitad de un número y su anterior. Entonces, yo hago la mitad de un número es a dicho número, que es una incógnita, dividirlo por 2. ¿No? Yo lo expreso en forma de fracción, ¿sí? Dividirlo por 2. Y por otro lado me dice su anterior, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el anterior de un número? Lo que hicimos antes. X menos 1. ¿Sí? Acá estoy anotando lo que me está diciendo acá. Y me dice que haga el producto entre ellos. ¿Sí? ¿Qué significa el producto? Una multiplicación. Y yo les pregunto, ¿acá está bien o falta agregarle algo? Falta agregar los paréntesis, claramente acá, ¿no? Porque me dice que haga la multiplicación, el producto entre la mitad de un número y su anterior. Entonces tengo que poner paréntesis acá, ¿sí? Porque me está refiriendo a todo esto, ¿sí? Y ahí ya está, ¿sí? Este no hace falta ponerle paréntesis, si uno lo quiere hacer para no perderse, lo puede hacer, es lo mismo. Pero lo importante es poner el paréntesis acá, en las sumas o en las restas, ¿sí? Cuando hay una multiplicación o división, así se da por entendido que está afectando a todo esto que está de este lado, ¿sí? Así que bueno, acá terminaría lo que es lenguaje simbólico y coloquial. Hay veces que voy a pedir que lo resuelva. ¿Qué quiere decir? Les voy a decir,
El producto entre la mitad de un número y su anterior es 2. Entonces ustedes tienen que poner esto igual a 2. Y ahí les quedó una ecuación. Tienen que resolverla, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno. Así que espero que les haya servido este video.